Visualiza esta escena por un instante. Entre las elevaciones apartadas del noreste de la India, oculta del planeta contemporáneo, se encuentra una diminuta agrupación que proclama algo completamente sorprendente. Ellos aseguran ser herederos legítimos de una de las 10 tribus desaparecidas de Israel. No estamos refiriéndonos a convertidos actuales ni a individuos que estudiaron las Escrituras y optaron por adoptar costumbres hebreas. Estamos hablando de gente que a lo largo de 700 años ha entonado plegarias en hebreo, ha respetado el Shabbat, ha conservado celebraciones bíblicas y ha anhelado volver a la tierra de sus ancestros. Pero aquí llega la parte que verdaderamente te va a conmocionar. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte contenido profético como este que está cambiando el mundo. El gobierno de Israel les tiene fe. El rabino principal de Israel los ha aceptado formalmente. Después de análisis minuciosos, investigaciones genéticas y evaluaciones teológicas, la determinación es evidente. Estos son los herederos de la tribu de Manasés. ¿Comprendes lo que esto representa? Estamos hablando de profecía bíblica materializándose ante nuestros ojos. Durante décadas, los estudiosos discutieron sobre qué ocurrió con las tribus desaparecidas. Muchos supusieron que simplemente se esfumaron, que se mezclaron con otras culturas y se extraviaron para siempre en las páginas de la historia. Pero, ¿qué tal si jamás se extraviaron? ¿Qué tal si Dios las resguardó precisamente donde las ubicó, aguardando el instante profético ideal para revelarlas al mundo? Los Bnei Menashe, como se denominan a sí mismos en hebreo, significa descendientes de Manasés. Habitan en los estados de Manipur y Mizoram, en una zona tan apartada que hasta hace pocas décadas el mundo exterior apenas conocía de su presencia. Durante generaciones innumerables, estos pueblos han conservado tradiciones que los vinculan directamente con el Israel ancestral. No adquirieron estas cosas de misioneros, no las extrajeron de libros, las recibieron de sus antepasados, quienes las recibieron de sus antepasados en una cadena continua que se prolonga a través de milenios. Cuando los misioneros cristianos arribaron finalmente a la región en el siglo XX, con Biblias traducidas a los idiomas locales, algo increíble aconteció. En lugar de que estos pueblos aprendieran relatos nuevos, reconocieron las historias que ya dominaban. Los festivales que habían estado conmemorando durante siglos correspondían perfectamente con la ley levítica. Las melodías que interpretaban contenían vocablos hebreos. Las prácticas que ejecutaban reflejaban rituales del templo ancestral. No estaban aprendiendo sobre Israel, se estaban recordando de Israel. Pero el reconocimiento es solamente el primer escalón. Lo que vino después transformaría todo y nos revelaría que estamos viviendo en el tiempo más proféticamente trascendental de la historia humana. En mayo de 2023, la violencia étnica estalló a través del noreste de India como un polvorín. Lo que aconteció después fue la pesadilla de todo creyente. Sinagogas que habían resistido 2700 años de exilio fueron incendiadas hasta los cimientos. Rollos sagrados de la Torá, algunos reproducidos a mano durante generaciones, se transformarían en cenizas. Líderes comunitarios tuvieron que escapar por sus vidas. Comunidades ancestrales que habían sobrevivido la caída de imperios, persecuciones y transformaciones culturales masivas súbitamente se enfrentaban a la extinción. Pero aquí es donde la historia se torna aún más extraordinaria. Esto no está ocurriendo únicamente en India. Lo que está sucediendo con los Bnei Menashe es parte de algo mucho más extenso, algo que te va a asombrar cuando comprendas el patrón completo. Los Bnei Menashe viven en una de las regiones más aisladas del planeta.
Si tomas un mapa y localizas el extremo noreste de India, encontrarás los estados de Manipur y Mizoram, rodeados por Myanmar, Bangladesh y China. Es una zona montañosa de difícil acceso, donde las tradiciones ancestrales pudieron subsistir porque el mundo moderno simplemente no llegaba hasta allá. Son aproximadamente 9.000 personas distribuidas en pequeñas comunidades a través de estas montañas. A primera vista, podrías considerar que son como cualquier otro grupo tribal del sudeste asiático. Pero cuando empiezas a observar más detenidamente, te das cuenta de que algo extraordinario está aconteciendo aquí. Cada viernes por la noche, estas familias encienden velas y recitan oraciones en un idioma que sus vecinos no comprenden. Es hebreo. Cantan sobre el cruce del Mar Rojo como si hubieran estado presentes. Relatan historias de Abraham, Isaac y Jacob con detalles que no aparecen en ningún libro de historia local. Tienen una tradición oral que habla de sus antepasados cruzando un gran cuerpo de agua, de caminar por el desierto, de recibir la ley en una montaña sagrada. Estas no son metáforas ni símbolos. Para ellos, estas son memorias familiares transmitidas de generación en generación. Lo más impactante es que guardan el sábado de manera estricta. Desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, no laboran, no cocinan, no encienden fuego. Siguen las mismas reglas que los judíos ortodoxos han seguido durante milenios, pero ellos las aprendieron de sus abuelos, no de ningún rabino. Celebran festivales que corresponden exactamente con el calendario bíblico. Tienen una celebración que coincide con la Pascua, donde cuentan la historia del éxodo de Egipto. Tienen rituales de purificación que reflejan las leyes levíticas. Practican la circuncisión al 8º día, como está mandado en Génesis 17, versículo 12. Pero aquí viene lo que realmente te va a sorprender. Ellos tienen canciones ancestrales que contienen palabras hebreas puras, no palabras prestadas, no términos que pudieron haber aprendido de misioneros modernos. Son palabras hebreas ancestrales que aparecen en contextos que solo tendrían sentido si realmente fueran parte de una tradición heredada. Una de sus canciones más sagradas habla de Jerusalén la dorada y de su deseo de regresar. Otra describe el templo de Salomón con detalles arquitectónicos específicos. Estas canciones existían mucho antes de que cualquier misionero llegara a la región. Sus ancianos recuerdan historias sobre un lugar llamado Shinlung, que según sus tradiciones orales, fue un punto de parada durante la gran migración de sus antepasados. Describen este lugar como una cueva o refugio donde sus antepasados se detuvieron durante su viaje hacia el este. La investigación histórica ha logrado trazar una ruta migratoria que corresponde exactamente con lo que los Benei Menashe han estado diciendo durante siglos. La ruta va desde la antigua Samaria, pasa por Persia, continúa a través de las montañas de Afganistán, cruza el Tíbet, baja por Myanmar y finalmente llega a las montañas del noreste de India. Lo que hace que esta migración sea tan creíble es que sigue las rutas comerciales ancestrales conocidas. No es una ruta inventada o imposible. Es exactamente el camino que miles de refugiados habrían tomado para escapar de la destrucción asiria y buscar un lugar seguro donde establecerse. Durante todos estos siglos mantuvieron viva la esperanza de regresar. No se asimilaron completamente a las culturas locales. Preservaron su identidad tribal y su conexión con la tierra prometida. Siguieron esperando el día cuando podrían volver a casa. Cuando los misioneros cristianos llegaron en el siglo XX, esperaban encontrar pueblos paganos que necesitaban ser evangelizados. En lugar de eso, encontraron comunidades que ya conocían las historias bíblicas, que ya adoraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ya vivían según principios que coincidían con la ley mosaica. No fue una conversión, fue un reconocimiento mutuo.
Para entender lo que realmente significa el retorno de los Bnei Menash, tenemos que viajar en el tiempo hasta uno de los momentos más trágicos de la historia bíblica. Después de la muerte del rey Salomón, el Reino Unido de Israel se fracturó en dos partes. El reino del sur, llamado Judá, mantuvo la capital en Jerusalén y estaba compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín. El reino del norte, que simplemente se siguió llamando Israel, incluía las otras 10 tribus, incluyendo la tribu de Manasés. Este reino del norte estableció su capital en Samaria y desde el principio mostró una tendencia peligrosa hacia la idolatría y la rebelión contra Dios. Los profetas advertían constantemente sobre las consecuencias de alejarse del Señor. Oseas, Amós y otros enviados de Dios gritaban advertencias que el pueblo simplemente no quería escuchar. Era como si Israel del norte estuviera corriendo hacia un precipicio con los ojos vendados. En el año 722 a.C., las advertencias proféticas se hicieron realidad de la manera más brutal imaginable. El imperio asirio, bajo el liderazgo de Sargón II, decidió que ya había tolerado suficiente rebelión de parte de estas tribus israelitas. Los asirios no eran como otros conquistadores ancestrales. No se conformaban simplemente con someter a sus enemigos y cobrar tributo. Tenían una política sistemática de deportación masiva, diseñada específicamente para destruir la identidad nacional de los pueblos conquistados. Cuando los ejércitos asirios se acercaron a Samaria, fue como una tormenta de fuego que consumía todo a su paso. La Biblia registra en 2 de Reyes 17, versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Pero esto no fue simplemente una deportación, fue una dispersión calculada y brutal. Los asirios separaron familias, mezclaron tribus y relocalizaron a las personas en territorios tan distantes que sería virtualmente imposible que se reagruparan y mantuvieran su identidad nacional. Imagínatelo por un momento. Familias enteras arrancadas de sus hogares ancestrales, forzadas a caminar cientos de millas hacia tierras desconocidas, separadas de sus seres queridos, despojadas de todo lo que conocían y amaban. Los asirios hicieron esto específicamente para quebrar el espíritu de resistencia de estos pueblos. La mayoría de los historiadores asumen que las 10 tribus simplemente desaparecieron en este punto. Se asimilaron a las culturas locales, adoptaron nuevas religiones, nuevos idiomas, nuevas identidades y se perdieron para siempre en las páginas de la historia. Pero, ¿qué tal si esa suposición está equivocada? ¿Qué tal si Dios tenía otros planes? La tribu de Manasés era especialmente significativa entre las 10 tribus del norte. Como descendientes de José, tenían una posición única en la familia de Israel. José había sido el salvador de la familia durante los años de hambruna en Egipto. Sus hijos, Manasés y Efraín, habían sido adoptados personalmente por Jacob y habían recibido herencias como si fueran sus propios hijos. Manasés, siendo el primogénito de José, tenía derecho a una doble porción. Su territorio se extendía desde el río Jordán hacia el oeste hasta el mar Mediterráneo y también incluía tierra al este del Jordán. Era una de las tribus más grandes y poderosas del reino del norte. Cuando los asirios deportaron a Manasés, no pudieron deportar las promesas de Dios. No pudieron cancelar el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. No pudieron borrar la identidad que Dios mismo había establecido. Lo que los asirios pensaron que sería el fin de estas tribus, Dios lo usó como el comienzo de una migración profética que eventualmente cumpliría promesas hechas siglos antes. La dispersión no fue accidental.
no fue simplemente el resultado de fuerzas políticas y militares humanas. Fue parte de un plan divino que se extendería a través de milenios y que ahora estamos viendo cumplirse delante de nuestros ojos. La migración de los descendientes de Manasés desde la antigua Samaria hasta las montañas del noreste de India no fue un viaje directo. Fue una odisea épica que se extendió a través de siglos y continentes. Una jornada que solo pudo haber sido preservada en la memoria colectiva porque era demasiado importante para olvidar. Los Bnei Menashe han mantenido tradiciones orales detalladas sobre esta migración ancestral. Sus ancianos pueden recitar los nombres de lugares y pueblos que sus antepasados mencionaron durante este viaje épico. Es como si cada generación hubiera sido encargada de preservar esta memoria sagrada para las generaciones futuras. La primera etapa del viaje los llevó desde Samaria hacia el oriente, probablemente siguiendo las rutas comerciales establecidas que conectaban el Medio Oriente con Asia Central. Los registros asirios mencionan deportaciones hacia Hala, Jabor, junto al río Gozán y las ciudades de los medos, exactamente como está registrado en Segundo de Reyes. Desde estos asentamientos en territorio persa, los descendientes de Manasés continuaron migrando hacia el oriente. La presión de otros grupos étnicos, los cambios políticos en la región y posiblemente un sentido profético de que su destino final estaba en otra parte, los impulsó a seguir adelante. La segunda etapa los llevó a través de las montañas de Afganistán y hacia las rutas comerciales que conectaban Persia con China. Esta era la antigua ruta de la seda, utilizada durante siglos por comerciantes, refugiados y viajeros de todo tipo. Era una ruta difícil, pero factible para grupos grandes de personas. Los Bnei Menashe hablan de un lugar llamado Shinlung, que juega un papel central en sus tradiciones migratorias. Según sus relatos, este era un lugar de refugio, posiblemente una cueva grande o un valle protegido, donde sus antepasados se detuvieron durante una etapa significativa de su viaje. Las descripciones de Shinlung son fascinantes porque incluyen detalles geográficos específicos que corresponden con ubicaciones reales en la ruta migratoria. Hablan de montañas altas, de ríos que fluyen hacia el oriente, de valles fértiles donde pudieron establecer asentamientos temporales. Pero Shinlung no era solo un lugar físico. En la memoria colectiva de los Bnei Menashe se convirtió en un símbolo de la preservación divina durante el exilio. Era la prueba de que Dios no los había abandonado, sino que los estaba guiando hacia su destino final. La tercera etapa los llevó a través del Tíbet hacia Myanmar. Esta parte del viaje debió haber sido particularmente difícil, cruzando algunas de las montañas más altas del mundo y adaptándose a altitudes y climas extremos. Pero las tradiciones orales sugieren que fue durante esta etapa que consolidaron muchas de las prácticas religiosas que los distinguirían de los pueblos circundantes. Finalmente, la última etapa los llevó desde Myanmar hacia las montañas del noreste de India. Aquí encontraron un territorio que les recordaba su hogar ancestral, montañoso, fértil, relativamente aislado del mundo exterior. Era un lugar donde podrían establecerse, mantener sus tradiciones y esperar el tiempo del retorno. Lo que hace que esta migración sea tan extraordinaria es que no perdieron su identidad durante el viaje. A pesar de los siglos de desplazamiento, a pesar de la exposición a docenas de culturas diferentes, a pesar de todas las presiones para asimilarse y desaparecer, mantuvieron viva la llama de su herencia israelita. Desarrollaron una cultura única que combinaba elementos de su herencia bíblica con adaptaciones necesarias para sobrevivir en su nuevo ambiente. Aprendieron idiomas locales, pero preservaron palabras hebreas en sus ceremonias religiosas. Adoptaron vestimentas apropiadas para el clima, pero mantuvieron símbolos que los conectaban con Israel.
Durante todos estos siglos, nunca dejaron de soñar con el retorno. Sus oraciones incluían peticiones para volver a la tierra de sus antepasados. Sus festivales incluían expresiones de nostalgia por Jerusalén. Sus canciones hablaban de una tierra lejana que un día volverían a ver. Era como si cada generación hubiera recibido la responsabilidad sagrada de mantener viva la esperanza hasta que llegara el momento profético correcto para el retorno. Para entender por qué el retorno de los descendientes de Manasés es tan proféticamente significativo, tenemos que examinar la posición única que esta tribu tenía en el plan de Dios para Israel. Manasés no era solo una tribu más entre las 12, era el primogénito de José y eso le daba un estatus especial que se extendería a través de toda la historia bíblica. La historia comienza en Génesis cuando José, después de años de esclavitud y prisión en Egipto, finalmente se convierte en el segundo hombre más poderoso del imperio. Durante los años de hambruna que afectaron toda la región, José se casa con Asenat y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. El nombre Manasés significa el que hace olvidar, porque según Génesis 41, versículo 51, José dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Era un nombre que reflejaba la gratitud de José por la manera en que Dios había transformado su sufrimiento en bendición. Pero cuando Jacob estaba muriendo, sucedió algo extraordinario que cambiaría el destino de estas 2 tribus para siempre. En Génesis 48 vemos a Jacob adoptando formalmente a Manasés y Efraín como sus propios hijos, dándoles el mismo estatus que a Rubén, Simeón y el resto de sus hijos biológicos. Jacob declaró en Génesis 48, versículo 5, Ahora pues, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniese a ti, a Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Esto significaba que José, a través de sus hijos, recibiría una doble porción de la herencia. Tradicionalmente, el primogénito recibía una doble porción de la herencia familiar, pero José no era el primogénito biológico de Jacob. Ese honor le correspondía a Rubén. Sin embargo, debido a las faltas morales de Rubén registradas en Génesis 35, versículo 22, el derecho de primogenitura fue transferido a José a través de sus 2 hijos. Primera de Crónicas 5, versículo 1, confirma esto. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Esto significa que Manasés, como el hijo mayor de José, tenía una conexión directa con los derechos de primogenitura de Israel. No era solo una tribu entre muchas, era parte del linaje que había recibido la bendición especial de la primogenitura. Cuando los israelitas finalmente entraron a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, Manasés recibió una herencia única. Era la única tribu que tenía territorio en ambos lados del río Jordán. Media tribu de Manasés se estableció al este del Jordán, en las tierras conquistadas de Og, rey de Basán, mientras que la otra mitad recibió territorio al oeste del Jordán junto con las otras tribus. Esta división geográfica era proféticamente significativa. Representaba la capacidad de Manasés de mantener unidad tribal a pesar de la separación física. Era una preparación para el exilio que vendría siglos después, donde la tribu tendría que mantener su identidad a pesar de estar esparcida por diferentes continentes. Pero aquí viene la parte que realmente te va a impactar. En Apocalipsis 7, cuando Juan ve la visión de los 144,000 sellados, Manasés está específicamente incluido en la lista. Apocalipsis 7, versículo 6 dice: de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés,
12.000 sellados. Esto es extraordinario porque la lista en Apocalipsis no incluye todas las tribus originales. La tribu de Dan está notablemente ausente, pero Manasés está presente. Algunos eruditos sugieren que Dan fue excluida debido a su asociación histórica con la idolatría, como se registra en Jueces 18. La inclusión específica de Manasés entre los sellados sugiere que esta tribu tendrá un papel especial en los eventos del tiempo del fin. No es coincidencia que estemos viendo el retorno de los descendientes de Manasés precisamente en el tiempo cuando las profecías del fin están comenzando a acelerarse. El hecho de que Dios preservara a los descendientes de Manasés durante 2600 años, mantuviera viva su identidad tribal y ahora los esté trayendo de regreso precisamente cuando el mundo se está preparando para los eventos finales, no puede ser accidental. Es como si Dios hubiera estado preparando esta tribu durante milenios para cumplir un propósito específico en su plan profético final. La historia del pueblo judío es una historia de exilios y retornos, de dispersión y reunificación, de muerte aparente y resurrección milagrosa. Cada vez que parecía que la historia había terminado, que el pueblo había desaparecido para siempre, Dios intervenía de maneras que desafiaban toda lógica humana. El primer gran exilio fue el de las 10 tribus del norte en 722 a.C. Durante siglos, la mayoría de los eruditos asumieron que estas tribus simplemente se habían perdido para siempre. Se les llamaba las tribus perdidas, porque parecía imposible que hubieran mantenido su identidad a través de tantos siglos de dispersión. El segundo gran exilio vino 136 años después, cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y llevó cautivo al reino de Judá a Babilonia en 586 a.C. Pero este exilio tuvo una diferencia crucial. Tenía una fecha de expiración profética. Jeremías había profetizado que duraría exactamente 70 años. Efectivamente, después de 70 años, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los judíos regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y restauraron la adoración según la ley mosaica. Era la prueba de que Dios cumple sus promesas exactamente como las hace. Pero luego vino el exilio que parecía definitivo. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas bajo Tito destruyeron completamente Jerusalén y el segundo templo. Jesús había profetizado esta destrucción en Lucas 21, versículo 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Lo que siguió fue una dispersión que duró casi 1900 años. Los judíos fueron esparcidos a todos los rincones de la tierra, perseguidos en prácticamente todos los países donde se establecieron, sobreviviendo pogromos, inquisiciones, cruzadas y finalmente el Holocausto que intentó exterminar completamente al pueblo judío. Por 1900 años mantuvieron viva la esperanza del retorno. En cada Pascua terminaban la cena con las palabras «El año que viene en Jerusalén». En cada oración incluían peticiones por el retorno a Sión. En cada sinagoga del mundo se orientaban hacia Jerusalén al orar, pero humanamente hablando, parecía imposible. ¿Cómo podría un pueblo disperso por todo el mundo, después de casi 2 milenios, regresar a una tierra que había sido ocupada por docenas de imperios diferentes? ¿Cómo podrían reclamar un territorio que había cambiado de manos tantas veces que parecía haber perdido toda conexión con sus habitantes originales? Luego vino 1948. Contra todas las probabilidades históricas, políticas y militares, el Estado de Israel fue establecido. Los judíos habían regresado. La profecía se había cumplido de la manera más dramática imaginable. Pero la historia no terminó ahí.
El establecimiento de Israel fue solo el comienzo de una serie de retornos que continuarían durante las décadas siguientes. En los años 50, algo extraordinario comenzó a suceder en el noreste de India. Los Bnei Menashe empezaron a tener sueños y visiones sobre su tierra ancestral. No sabían exactamente dónde estaba esta tierra, pero sentían un llamado profundo a regresar a casa. Un líder tribal llamado Chala, quien más tarde adoptaría el nombre hebreo de Amishav, tuvo una visión específica en la cual vio una tierra que fluía leche y miel, una tierra que sus antepasados habían llamado hogar. Esta visión lo motivó a comenzar una búsqueda que eventualmente lo conectaría con el pueblo judío moderno. Cuando los misioneros cristianos llegaron a la región con Biblias traducidas a los idiomas locales, los Bnei Menashe no experimentaron una conversión religiosa tradicional. En lugar de eso, experimentaron un reconocimiento. Aquí están los parágrafos expandidos. Las historias contenidas en las Escrituras no representaban relatos desconocidos para esta comunidad extraordinaria. Por el contrario, estas narrativas bíblicas constituían recuerdos ancestrales profundamente arraigados que habían estado custodiando celosamente a lo largo de innumerables siglos. Los festivales sagrados que habían estado conmemorando con devoción inquebrantable durante generaciones enteras correspondían de manera asombrosa y precisa con las celebraciones establecidas en las fiestas bíblicas originales. Las rigurosas leyes de pureza ritual que habían estado observando meticulosamente en su vida cotidiana reflejaban con una exactitud sorprendente los preceptos detallados de la ley levítica antigua. Las ricas tradiciones orales que habían estado transmitiendo fielmente de padres a hijos contenían elementos culturales y religiosos tan específicos y únicos que solamente podrían haber emanado de una fuente israelita auténtica y original. La realidad profunda era que no se trataba de un proceso de adopción de una nueva fe religiosa completamente ajena a su experiencia. Más bien, lo que estaban experimentando era un proceso fascinante y emotivo de redescubrimiento de su identidad ancestral más auténtica y verdadera. Durante las múltiples décadas que siguieron a este encuentro revelador, destacados eruditos israelíes de renombre internacional y respetados rabinos ortodoxos comenzaron a emprender estudios serios, profundos y exhaustivos sobre las extraordinarias afirmaciones presentadas por los Bnei Menashe. Las evidencias convincentes de naturaleza lingüística, genética, cultural e histórica comenzaron a acumularse de manera sistemática y contundente, formando un cuerpo de pruebas cada vez más sólido. Los patrones detallados de migración ancestral correspondían de manera notable con rutas comerciales y migratorias históricamente conocidas y documentadas. Las complejas tradiciones orales que habían preservado contenían detalles específicos, nombres de lugares y descripciones geográficas tan precisos que simplemente no podrían haber sido inventados o fabricados por imaginación. La situación completa parecía como si el Todopoderoso hubiera estado preservando milagrosamente a esta tribu dispersa durante la asombrosa cantidad de 200 años de exilio, manteniéndola oculta y protegida específicamente para este momento crucial y proféticamente significativo en el desarrollo de la historia humana. El año 2005 se estableció como un momento absolutamente decisivo y transformador en la historia moderna de los Bnei Menashe y simultáneamente en el cumplimiento tangible de las profecías bíblicas más importantes. Después de múltiples décadas caracterizadas por investigación meticulosa, estudio académico riguroso y debate teológico intenso, algo verdaderamente extraordinario y sin precedentes sucedió que envió ondas de choque poderosas e impactantes
a través de todo el mundo judío internacional y las comunidades cristianas globales. El distinguido rabino principal sefardí del Estado de Israel, el respetado Shlomo Amar, tomó una decisión histórica y trascendental que muchos observadores y expertos consideraron completamente imposible e impensable solamente algunos años antes de este momento. Después de revisar minuciosamente y analizar de manera exhaustiva toda la evidencia histórica disponible, los datos lingüísticos compilados, la información genética recopilada y las pruebas religiosas documentadas, declaró de manera oficial y solemne que los Bnei Menashe eran efectivamente descendientes legítimos y auténticos de la antigua tribu perdida de Manasés. Esta determinación histórica no fue una decisión impulsiva o tomada de manera superficial o apresurada. El erudito rabino Amar, junto con su distinguido equipo de académicos especializados, habían estado estudiando diligentemente este caso complejo y fascinante durante varios años consecutivos. Habían organizado y enviado delegaciones oficiales especializadas hacia la región de India para poder observar directamente y de primera mano las prácticas religiosas auténticas de los Bnei Menashe. Habían examinado cuidadosamente sus tradiciones orales ancestrales, habían analizado sus costumbres religiosas distintivas, habían investigado sus patrones migratorios históricos y habían evaluado meticulosamente toda la evidencia disponible y accesible. La conclusión final alcanzada fue absolutamente inequívoca e indiscutible. Después de la increíble duración de 2700 años de exilio forzado y dispersión geográfica, una de las legendarias tribus perdidas del antiguo Israel había sido finalmente encontrada, identificada y reconocida oficialmente. Sin embargo, el reconocimiento oficial rabínico era solamente el primer paso inicial en un proceso complejo que gradualmente se volvería cada vez más complicado, desafiante y burocráticamente exigente. Una cosa es reconocer académica y teológicamente que un grupo específico de personas son descendientes legítimos de una tribu israelita ancestral. Otra cosa completamente diferente, práctica y administrativamente hablando, es integrarlos efectivamente al Estado moderno y contemporáneo de Israel con toda la compleja burocracia gubernamental, las estrictas leyes de inmigración nacional y los procedimientos legales detallados que semejante proceso necesariamente implica. Los miembros de la comunidad Bnei Menashe, que expresaban el deseo sincero de hacer Aliyá, el proceso sagrado de emigrar hacia Israel, necesitaban pasar obligatoriamente por un proceso formal de conversión religiosa, no porque sus creencias fundamentales fueran teológicamente incorrectas o deficientes, sino porque después de la extraordinaria duración de 2700 años de separación geográfica y cultural, existían diferencias naturales en las prácticas religiosas específicas que necesitaban ser cuidadosamente armonizadas y sincronizadas con las normas establecidas del judaísmo ortodoxo moderno contemporáneo. La situación completa era comparable a dos ramas de la misma familia ancestral que habían estado separadas físicamente durante milenios incontables y que finalmente se reunían emotivamente, solo para descubrir que aunque indudablemente compartían la misma sangre sagrada y las mismas raíces espirituales profundas, habían desarrollado naturalmente tradiciones, costumbres y prácticas ligeramente diferentes durante su extenso período de separación geográfica e histórica. El proceso de conversión no constituía realmente una conversión religiosa en el sentido tradicional y convencional del término. Era más bien una actualización espiritual y ritual meticulosa, una forma sistemática y cuidadosa de asegurar que los miembros de la comunidad Bnei Menashe, que eventualmente llegaran a establecerse en Israel,
pudieran integrarse de manera completa y sin obstáculos a la vibrante comunidad judía moderna y contemporánea, sin que surgiera ninguna pregunta, duda o cuestionamiento sobre la legitimidad y autenticidad de su estatus religioso y tribal dentro del pueblo de Israel. Algunos críticos y observadores escépticos argumentaron con vehemencia que si estos individuos realmente eran descendientes auténticos y legítimos de una tribu israelita ancestral, entonces, lógicamente no deberían necesitar someterse a ningún tipo de conversión formal o proceso de validación religiosa adicional. Pero los respetados rabinos ortodoxos y las autoridades religiosas establecidas respondieron de manera firme y convincente que después de tantos siglos prolongados de separación geográfica, cultural y religiosa, era extremadamente prudente y necesario asegurar de manera definitiva que no hubiera absolutamente ninguna duda, controversia o incertidumbre sobre su estatus judío legítimo en el futuro, especialmente considerando las implicaciones halágicas y legales de largo plazo. Lo que siguió a este reconocimiento oficial fue un goteo gradual, pero constante y persistente, de inmigración hacia la tierra prometida. Cada año calendario, pequeños grupos familiares de Bnei Menashe emprendían el viaje épico y transformador desde las montañas remotas y aisladas del noreste de India hasta las tierras ancestrales de Israel. Era un proceso extraordinariamente caro económicamente, complicado administrativamente y profundamente desafiante desde el punto de vista emocional para familias enteras que tenían que tomar la decisión dolorosa de dejar atrás permanentemente todo lo que conocían, amaban y consideraban familiar en sus vidas cotidianas. Sin embargo, para los miembros devotos de la comunidad Bnei Menashe, este proceso migratorio no representaba simplemente un acto de inmigración convencional hacia un país extranjero. Era el cumplimiento tangible y literal de profecías bíblicas ancestrales que habían estado esperando durante milenios. Era efectivamente el fin definitivo de un exilio prolongado y doloroso que había persistido durante la asombrosa duración de 2700 años de dispersión. Era el regreso sagrado a casa que sus antepasados más venerados habían soñado, anhelado y esperado fervientemente durante generaciones literalmente incontables de sufrimiento y esperanza. Cada familia individual que llegaba exitosamente a las costas de Israel traía consigo no solamente sus posesiones materiales y pertenencias personales limitadas, sino también un tesoro invaluable de tradiciones orales ancestrales, canciones sagradas transmitidas de generación en generación y memorias colectivas profundamente arraigadas que conectaban de maneras sorprendentes e inesperadas el Israel moderno y contemporáneo con el Israel bíblico y ancestral de formas que absolutamente nadie había anticipado, imaginado o previsto previamente. Era precisamente como si piezas valiosas y perdidas de un rompecabezas histórico gigantesco que había estado disperso y perdido durante milenios enteros, finalmente estuviera siendo cuidadosamente reunido, reconstruido y restaurado a su forma original. Las prominentes organizaciones judías establecidas de todo el mundo comenzaron inmediatamente a tomar nota seria y prestar atención cuidadosa a estos desarrollos extraordinarios. Si los Bnei Menashe realmente eran descendientes auténticos y verificables de la antigua tribu de Manasés, entonces surgía la pregunta fascinante y profunda: ¿qué otras tribus legendariamente perdidas podrían estar dispersas por ahí en regiones remotas del mundo, esperando pacientemente ser redescubiertas, identificadas y reconocidas oficialmente? ¿Qué otras comunidades misteriosas distribuidas alrededor del mundo podrían mantener conexiones históricas, genéticas y culturales similares con el
Israel bíblico y ancestral. El reconocimiento histórico y oficial de los Bnei Menashe como descendientes legítimos de Manasés abrió dramáticamente las puertas institucionales y académicas a investigaciones similares, exhaustivas y sistemáticas en otros continentes y regiones geográficas del planeta. De repente y de manera inesperada, comunidades dispersas en África, Asia y América que habían estado afirmando y manteniendo conexiones israelitas auténticas durante siglos enteros fueron tomadas en serio académica y oficialmente de maneras que nunca antes en su historia habían experimentado o recibido. Era precisamente como si el reconocimiento histórico y oficial de una sola tribu perdida hubiera desatado y liberado una búsqueda global masiva, sistemática e internacional por todas las otras tribus dispersas que podrían estar ocultas en rincones remotos del planeta. Pero justo en el momento cuando parecía que el proceso gradual de retorno y reunificación estaba estableciéndose cómodamente en una rutina predecible y manejable, eventos dramáticos, devastadores e inesperados en el territorio de India cambiarían radicalmente todo el panorama y demostrarían de manera contundente que efectivamente estamos viviendo en tiempos profética y bíblicamente únicos, sin precedentes en la historia humana moderna. Mayo de 2023 será eternamente recordado y grabado en la memoria colectiva como un mes fatídico y transformador, que cambió absolutamente todo para los miles de miembros de la comunidad Bnei Menashe, que aún permanecían establecidos en sus tierras ancestrales en India. Lo que durante décadas había sido un proceso relativamente gradual, ordenado y sistemático de inmigración voluntaria hacia Israel, súbitamente y sin previo aviso, se convirtió en una crisis humanitaria devastadora de proporciones enormes que requería acción internacional urgente, inmediata y coordinada para salvar vidas humanas. La violencia étnica brutal e indiscriminada explotó de manera explosiva a través de los estados montañosos de Manipur y Mizoram como un polvorín peligroso que había estado acumulando tensión y esperando pacientemente una chispa incendiaria para detonar completamente. Los conflictos profundamente arraigados entre diferentes grupos tribales competidores que habían estado hirviendo peligrosamente bajo la superficie social durante años enteros, finalmente estallaron en enfrentamientos abiertos, violentos y sangrientos que pusieron en peligro mortal a toda la población civil inocente de la región, sin distinción de edad, género o afiliación religiosa. Para los miembros pacíficos de la comunidad Bnei Menashe, la situación regional se volvió especialmente peligrosa, amenazante y potencialmente letal. Como una minoría religiosa claramente distinta, con conexiones públicamente conocidas, documentadas y oficialmente reconocidas con el Estado moderno de Israel, se convirtieron automáticamente en blancos específicos, identificables y vulnerables de la violencia descontrolada. Sus sinagogas sagradas, que habían estado funcionando pacífica y armónicamente durante múltiples décadas sin incidentes, de repente fueron percibidas y caracterizadas por elementos extremistas como símbolos provocativos de influencia extranjera indeseable y penetración cultural foránea. Lo que aconteció después de esta escalada fue literalmente la pesadilla más aterradora de todo creyente sincero y devoto. Sinagogas sagradas que habían logrado sobrevivir milagrosamente a 2700 años completos de exilio, persecución, cambios de imperio y transformaciones culturales masivas, fueron brutalmente atacadas, vandalizadas y quemadas hasta los cimientos por turbas violentas. Rollos sagrados de la Torá invaluables, algunos de los cuales habían sido meticulosamente copiados a mano durante generaciones enteras por escribas locales dedicados y devotos,
se convirtieron trágicamente en cenizas y polvo en cuestión de minutos. Imagínate por un momento el horror absoluto, la devastación emocional y el trauma psicológico de presenciar siglos enteros de tradición sagrada cuidadosamente preservada, siendo destruida deliberadamente en cuestión de pocas horas. Familias enteras que habían mantenido viva devotamente la llama sagrada de su herencia israelita durante milenios literalmente incontables, de repente se enfrentaban a la posibilidad aterradora y real de que absolutamente todo su legado espiritual, cultural e histórico se perdiera para siempre en una explosión incomprensible de violencia ciega, sin sentido y completamente injustificada. Los líderes comunitarios de los Bnei Menashe se encontraron en una posición imposible. Algunos tuvieron que huir de sus hogares en medio de la noche, cargando solo lo que podían llevar en sus manos. Otros se escondieron en las montañas, esperando que la violencia disminuyera lo suficiente como para poder regresar a sus comunidades. Pero lo más trágico de todo fue la pérdida de vidas. Familias enteras fueron separadas. Ancianos que habían sido los guardianes de las tradiciones orales fueron asesinados, llevándose consigo siglos de conocimiento irreemplazable. Niños que habían estado aprendiendo canciones hebreas de sus abuelos, de repente se encontraron huérfanos y sin hogar. Era como si las fuerzas del mal hubieran decidido que después de preservar milagrosamente a esta tribu durante 2700 años, era hora de intentar destruirla completamente justo cuando estaba a punto de completar su retorno profético. Pero aquí es donde la historia toma un giro que demuestra la fidelidad sobrenatural de Dios a sus promesas. Cuando las noticias de la violencia llegaron a Israel, la respuesta fue inmediata y decisiva. El gobierno israelí, trabajando con organizaciones judías internacionales, activó protocolos de emergencia que habían sido desarrollados durante décadas de experiencia, rescatando comunidades judías en peligro alrededor del mundo. Era como una repetición moderna de la Operación Moisés y la Operación Salomón, que habían rescatado a los judíos etíopes durante las hambrunas y guerras civiles en África. Pero esta vez el rescate era para una tribu que había estado perdida durante casi 3 milenios. Aviones cargados de suministros médicos y alimentos fueron enviados a la región. Equipos de rescate trabajaron con autoridades locales para establecer rutas seguras de evacuación. Familias enteras fueron transportadas desde las zonas de conflicto hasta lugares seguros donde podrían esperar la oportunidad de emigrar a Israel. Lo que debería haber tomado años de procesamiento burocrático, de repente se aceleró a cuestión de semanas. La crisis había creado una ventana de oportunidad que permitió que cientos de familias Bnei Menashe hicieran aliyá de maneras que no habrían sido posibles en circunstancias normales. Era como si Dios hubiera usado incluso la violencia y la persecución como herramientas para acelerar el cumplimiento de sus propósitos proféticos. Pero la crisis en India también reveló algo más profundo y más significativo. Los Bnei Menashe no eran la única tribu perdida que estaba experimentando persecución y retorno. Simultáneamente, alrededor del mundo, un patrón similar estaba desarrollándose. En Etiopía, los últimos judíos restantes estaban siendo evacuados de situaciones cada vez más peligrosas. En Nigeria, comunidades que afirmaban descendencia israelita estaban siendo atacadas por grupos extremistas. En China, comunidades judías ancestrales estaban enfrentando presión gubernamental creciente. Era como si todas las tribus perdidas estuvieran siendo forzadas a elegir regresar a Israel ahora o arriesgar la extinción completa. El mensaje profético era claro. El tiempo del retorno no era solo una oportunidad, era una urgencia divina.
Para entender completamente el significado profético del retorno de los Bnei Menashe, tenemos que examinar una de las profecías más fascinantes y controversiales del Nuevo Testamento. La visión de Juan sobre los 144.000 sellados en Apocalipsis 7. Esta profecía ha generado debates teológicos durante siglos. Algunos interpretan los 144.000 como un número simbólico que representa a toda la Iglesia. Otros insisten en que se refiere específicamente a descendientes literales de las 12 tribus de Israel. Pero cuando examinas el texto cuidadosamente, la evidencia apunta claramente hacia una interpretación literal. Apocalipsis 7, versículo 4 dice: «Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». El texto no podría ser más específico. No dice «como Israel» o «representando a Israel». Dice claramente «de todas las tribus de los hijos de Israel». Los versículos siguientes enlistan cada tribu específicamente. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. ¿Notas algo extraordinario en esta lista? Manasés está específicamente incluido. Después de 2.700 años de exilio, después de siglos de ser considerada una tribu perdida, Manasés aparece prominentemente en la profecía del tiempo del fin. Pero hay algo igualmente significativo en lo que no aparece en la lista. La tribu de Dan está notablemente ausente. En lugar de Dan, la lista incluye tanto a José como a Manasés, lo cual es inusual, porque normalmente Manasés y Efraín representan la doble porción de José. ¿Por qué está excluida Dan? Algunos eruditos sugieren que es debido a la asociación histórica de Dan con la idolatría. Fue la tribu de Dan la que estableció el primer centro de adoración idólatra en el Reino del Norte, como se registra en Jueces 18, versículo 30. Daniel 11, versículo 37, también sugiere una conexión entre Dan y el anticristo futuro. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Algunas interpretaciones ven aquí una referencia a un líder que vendrá de la tribu de Dan, pero la exclusión de Dan solo hace que la inclusión de Manasés sea más significativa. De todas las tribus que podrían haber sido incluidas en la lista profética, Dios específicamente eligió incluir a la tribu que había estado perdida durante milenios. ¿Es coincidencia que estemos viendo el retorno literal de los descendientes de Manasés precisamente en el tiempo cuando las profecías del fin están comenzando a acelerarse? No lo creo. El sellamiento de los 144.000 ocurre en un momento específico en la cronología profética. Apocalipsis 7, versículo 3 dice: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Esto sugiere que el sellamiento ocurre antes de que comiencen los juicios finales sobre la tierra. Es una protección divina para un grupo específico de personas que tendrán un papel especial durante los eventos del tiempo del fin. Apocalipsis 14, versículo 1, nos da más información sobre estos sellados. «Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en sus frentes». Estos individuos están específicamente asociados con el monte Sión, con Jerusalén, con Israel. No son la iglesia en general. Son un grupo específico de israelitas que tendrán un ministerio único durante la tribulación. Apocalipsis 14, versículo 4, nos dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son célibes, completamente dedicados al servicio de Dios. Son primicias, lo cual sugiere que son el comienzo de una cosecha mayor. Son israelitas específicos que han sido apartados para un propósito especial. El hecho de que Manasés esté incluido en esta lista profética y que estemos viendo el retorno literal de los descendientes de Manasés en nuestro tiempo, sugiere que estamos mucho más cerca de estos eventos finales de lo que muchos creen. Los Bnei Menashe que están regresando a Israel no son simplemente inmigrantes, podrían ser los precursores de los 12,000 de Manasés que serán sellados durante la tribulación. Su retorno podría ser parte del proceso divino de preparación para los eventos finales. Es una posibilidad que debería hacer que todo creyente preste atención cuidadosa a lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Cuando examinas todos los elementos de la historia de los Bnei Menashe juntos, la preservación milagrosa durante 2700 años, el reconocimiento oficial en nuestro tiempo, la persecución que está acelerando su retorno y su inclusión específica en las profecías del tiempo del fin, una conclusión se vuelve ineludible. Estamos viviendo en el periodo más proféticamente significativo de la historia humana. Pero los Bnei Menashe no son la única tribu perdida que está regresando. Lo que está sucediendo en India es parte de un patrón global que está emergiendo en múltiples continentes simultáneamente. En Etiopía, los Beta Israel, judíos etíopes que afirman descendencia de la tribu de Dan, han sido transportados a Israel en operaciones de rescate dramáticas. Durante las hambrunas y guerras civiles de los años 80 y 90, Israel ejecutó operaciones como Moisés y Salomón, que transportaron a decenas de miles de judíos etíopes a Israel. En Nigeria, los Igbo afirman descendencia de varias tribus israelitas y han estado experimentando tanto persecución como un despertar de conciencia israelita. Comunidades enteras han comenzado a observar el sábado, a guardar las fiestas bíblicas y a expresar deseos de emigrar a Israel. En China, los judíos de Kaifeng han mantenido tradiciones judías durante más de 1000 años. Aunque su número es pequeño, su existencia demuestra que las comunidades israelitas se dispersaron mucho más ampliamente de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. En América Latina, miles de personas están descubriendo raíces judías ancestrales que fueron ocultadas durante siglos de persecución de la Inquisición. Los criptojudíos, judíos secretos, están saliendo de las sombras y reclamando públicamente su herencia. El patrón es inconfundible. Alrededor del mundo, comunidades que habían estado ocultas, dispersas o perseguidas durante siglos, están experimentando simultáneamente un despertar de identidad israelita y un deseo de regresar a la tierra de sus antepasados. Esto no es coincidencia. Esto es cumplimiento profético acelerado. Ezequiel 36, versículo 24 declaró: «Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país». Esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos de maneras que van mucho más allá de lo que sucedió en 1948. El establecimiento del Estado de Israel fue solo el comienzo. Lo que estamos viendo ahora es la reunificación de todas las tribus dispersas, incluyendo aquellas que habían estado perdidas durante milenios. Jesús mismo profetizó este tiempo en Mateo 24, versículo 31. «Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Isaías 11, versículo 12, dice: «Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra». Estas profecías se están cumpliendo literalmente. Los desterrados están siendo juntados.
Los esparcidos están siendo reunidos, las tribus perdidas están regresando a casa. Pero aquí viene la pregunta que debería penetrar el alma de todo creyente. Si Dios es tan fiel a Israel después de milenios de dispersión, ¿cuán fiel es Él contigo? Si Él recuerda tribus esparcidas después de 2700 años, ¿olvidará tus oraciones? Si cumple promesas hechas a Abraham hace 4000 años, ¿puedes confiar en sus promesas para ti? La respuesta está escrita en el retorno de cada tribu perdida. La fidelidad de Dios no tiene límites de tiempo. Sus promesas no tienen fecha de expiración. Su amor no tiene fronteras geográficas. Pero hay algo más. El retorno de las tribus perdidas no es solo sobre Israel. Es una señal para toda la humanidad de que estamos entrando en la fase final de la historia humana como la conocemos. Si los eventos que estamos viendo con los Bnei Menashe y otras tribus perdidas son realmente parte del cumplimiento de las profecías sobre los 144,000 sellados, entonces estamos mucho más cerca de la tribulación y del regreso de Cristo de lo que muchos creen. Esto significa que cada día que vivimos es un día más cerca del momento cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La pregunta no es si estas profecías se cumplirán. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene? El retorno de las tribus perdidas es una señal en el cielo profético que no podemos ignorar. Es una llamada de atención divina que nos dice que el tiempo se está acortando y que necesitamos estar listos. Como dijo Jesús en Lucas 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Las tribus están regresando, las profecías se están cumpliendo. La pregunta es, ¿estás observando? Si este contenido profético te ha impactado tanto como a mí, compártelo con otros creyentes que necesitan ver estas señales. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de vigilantes proféticos. El tiempo es corto, pero la esperanza es eterna. Maranata, ven, Señor Jesús.